exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Bienvenidos a todos y a todas a la clase número 3 de esta cuarta edición del taller de inglés que venimos haciendo junto a los chicos de Todos por Derecho, del Centro Estudiantil de la Universidad de Lomas de Zamora. Y nosotros en clases anteriores, que van a poder encontrar publicadas en mi canal de YouTube, que en caso que sea la primera clase a la que asisten, toda la información que yo les voy a hacer mención a lo largo de esta clase, que va a ser de 1 hora, le pueden solicitar dicha información al centro estudiantil. Bien, nosotros estuvimos trabajando ciertos contenidos, ¿no? Estas cuestiones de el uso del presente continuo para arreglos del futuro, de los secuenciadores de tiempo y los conectores, las cláusulas relativas y demás contenidos, el parafraseo, entre otras cuestiones fuimos viendo hasta el momento. Y lo que vamos a ver la clase de hoy es en el campo de los adjetivos. En el campo de los adjetivos vamos a ver esta diferencia entre los adjetivos cuya terminación es con el ed y la terminación con ing, que antes de que se pregunten esto no tiene ningún tipo de relación con respecto a si pertenecen al tiempo verbal continuo o al tiempo verbal simple, o por cuestiones de ese campo no hay ningún tipo de relación ahí. Bien, entonces yo les voy a compartir pantalla, que creo que sí, creo que tengo que solicitar este permiso para hacerlo. Creo, ¿no? Sí. No sé si los chicos del centro solo tienen ellos habilitado para compartir pantalla, porque les hice una presentación en el PowerPoint para ir mostrándoles a medida que vamos desarrollando la clase. A ver, quiero ver si... Bien, veo también que está deshabilitado el chat, que eso me gustaría que lo habiliten por si surge alguna pregunta o algo por el estilo. Que en ese sentido también siéntanse libres de levantar la mano, que está creo que está la opción acá, según estoy viendo. Sí, tendría que estar la opción de levantar la mano, o pueden simplemente desactivar el micrófono y solicitar hablar. Bueno, mientras tanto, mientras los chicos del centro si me pueden habilitar el compartir pantalla, les voy a empezar a explicar un poco esta diferencia entre los adjetivos terminados con ed y los adjetivos terminados con ing. Bien, yo lo que voy a hacer, voy a simplemente tener abierto el PowerPoint, porque esto después en el video, en la grabación, lo van a poder ver a medida que yo lo explico, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el inicio de la información para esta clase. Entonces, primero voy a empezar con los adjetivos terminados en ed. Bien, como que sería coincidente en cuestión de verbos con la terminación de los verbos regulares, perdón. ¿Sí? Que esto un poco de campo teórico. Los verbos regulares
son todos aquellos terminados con ed, y los verbos irregulares son aquellos que tienen una diferencia, puede ser una diferencia grande o una diferencia leve, pero sin más una diferencia que justamente difiere del verbo en su formato infinitivo, bien, que sería como su formato en el presente, ¿sí? Pero bueno, eso es más como para comparar que para decir que son lo mismo, ¿no? En el tema de los adjetivos, nosotros cuando le damos esa terminación en ed, lo que nosotros queremos hacer con este tipo de adjetivos, es describir la característica que causa una emoción o situación. ¿Bien? Entonces, como para explicarlo en una forma más sencilla, quiero ver si... Bien, ahí estoy habilitado para compartir pantalla, así que voy a pasar a compartirles el PowerPoint que vamos a estar viendo para la clase. Bien, entonces ustedes acá podrán ver lo que yo les voy a estar explicando plasmado al escrito, ¿sí? Entonces, nosotros, como para ponerlos de forma sencilla, los adjetivos cuya terminación es con el ed los usamos cuando nosotros queremos describir alguna emoción o sensación, ¿sí? Que se usan mayormente cuando uno quiere describir, por ejemplo, cuando se siente, no sé, triste, enojado, frustrado, ¿bien? Que está bien, obviamente hay ciertos adjetivos que no necesitan este tipo de modificación, ¿sí? Obviamente el campo de los adjetivos uno como que los tiene presentes y no es que le hacemos ningún tipo de transformación a los adjetivos comunes, porque por ejemplo, si yo quiero decir que estoy triste, ¿no? Como que nosotros tenemos en consideración que el adjetivo triste en inglés es sad. Entonces como que ahí no tenemos que hacer ningún tipo de modificación. Pero por ejemplo, como para agarrar el adjetivo frustrado, por ejemplo, que sería frustrated, ¿sí? Ahí ya tenemos la terminación en ed. Bien, porque una cosa es que yo digo frustrated o frustrating. Bien. Porque si yo digo frustrated, dándole al frustrado esa terminación con el ed, a lo que estoy refiriendo es cómo me siento yo, cómo se siente la persona, ¿sí? El sentimiento y la emoción de la persona o, no sé, del animal, puede ser. Bien. En cambio, cuando yo quiero usar el adjetivo terminado con ing, ahí lo que estoy buscando describir es más una situación, ¿sí? Alguna situación específica, ¿no? Como por ejemplo, no sé, decir que si quiero decir que estudiar es, no sé, que estudiar es frustrante, ahí digo studying is frustrating, ¿bien? Entonces, como que esa sería como la diferencia principal que nosotros tendríamos que tener en cuenta al momento de hacer esta división entre los adjetivos terminados con ed y aquellos terminados con ing, ¿sí? Bien, entonces acá voy a pasar a la siguiente diapositiva, que acá tenemos justamente esta cuestión bien básica de lo que les venía explicando recién, ¿no? Entonces, los adjetivos, como para resumir, los adjetivos terminados en ed describen la emoción o sentimiento de algo o alguien, ¿sí? Se refieren a cómo se siente algo o alguien debido a una situación o estímulo,
¿sí? Y los adjetivos terminados con ing describen la causa de una emoción, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que ambas categorías están vinculadas una con la otra, ¿sí? Como que nosotros podemos vincularlas en una oración, podemos usar adjetivos en ambos que pertenezcan a ambas categorías, obviamente con la necesidad de aplicar otros recursos para la construcción de las oraciones, que eso lo fuimos trabajando tanto en las clases anteriores de este taller como en talleres anteriores que, reitero nuevamente, van a poder encontrar publicados en mi canal YouTube, que en caso que no lo tengan le pueden pedir la información a los chicos del centro. Bien, después otra cuestión que nosotros vamos a trabajar en esta clase con respecto a los adjetivos. En esta clase de hoy nos vamos a quedar en adjetivos y vamos a entrar un poco en lo que son los adverbios, ¿sí? Vamos a entrar un poco en ese campo también, ¿sí? Entonces vamos a entrar en lo que son los comparative adjectives and adverbs. Bien, adjetivos y adverbios comparativos, ¿sí? Entonces, como para ir al qué son, ¿no? Nosotros decimos que los adjetivos y los adverbios comparativos se usan para contrastar entre dos cosas, personas o acciones, ¿sí? Entonces, como para hacer el contraste entre dos cosas, nosotros lo único que hacemos, lo único que le hacemos al adjetivo o al adverbio es agregarle al final, ¿sí? O year en algunos casos, que en estos casos lo que sería, por ejemplo, si la palabra que yo quiero transformar, el adjetivo que yo quiero transformar termina con y, por ejemplo, ¿sí? Que esta es una regla parecida a lo que pasa cuando a aquellas palabras terminadas con y las quiero pasar al plural también, como que tengo que hacer esa conversión de transformar la y en una i latina y después sumarle la es, ¿sí? Que esto también lo hemos visto en otras ocasiones. Pero para volver a este tema con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Los adjetivos y adverbios comparativos, nosotros generalmente usamos el ¿sí? Porque hay muy pocos adjetivos cuya terminación es con y, y como para ser redundante también hay muy pocas palabras cuya terminación es con y, pero no les vamos a quitar el mérito porque existen y son muy aplicables si bien son pocas, ¿sí? Entonces, algo importante a aclarar, que esto es algo que dice acá sin mucho detalle, es esta cuestión de que añadimos a lo que son palabras cortas, ¿sí? Como por ejemplo faster, easier, ¿bien? Y después para lo que son palabras más largas, como por ejemplo puede ser, no sé, famous, dangerous, nosotros simplemente lo que hacemos como para comparar, en vez de agregarle la R, le ponemos adelante un more, ¿bien? More, y more separado, dangerous, por ejemplo, o more famous, ¿sí? Que el more vendría a ser para decir simplemente más, ¿sí? Porque si bien nosotros en el español como que no hacemos esta conversión, ¿no? Nosotros como que decimos más que, como que, no sé, decimos X es más que tal otra X, ¿sí? X es más que Y, por ejemplo. Como para no traer ejemplos concretos. Nosotros no hacemos esta transformación de el agregar la E, el ER o IER, dependiendo del caso. Sino que simplemente es como que tanto para adjetivos largos como cortos, nosotros encajamos adelante el más y se terminó la historia.
Bien. Pero en el inglés está esta diferencia. En el inglés como que se la jugaron un poco más, se la rebuscaron un poco más y a los adjetivos cortos o a las palabras cortas, ¿no? Les agregan la R y a las palabras largas simplemente les agregan el más, ¿no? Que en su caso sería more. Bien, entonces, otra parte importante de la estructura, tanto para palabras cortas como para palabras largas, lo que le sigue es el terminarlo con el than. Bien, porque el than nos va a servir como para conectar terminar de conectar lo que la comparación 1 con la comparación 2. ¿Sí? Esto es para lo que nos va a ayudar el than. Entonces, como para estructurar un poco la oración en este sentido, nosotros tendríamos la comparación 1 es, si es un adjetivo largo, decimos, no sé, more dangerous than, y la comparación 2. ¿Sí? Entonces es comparación 1, en el medio hacemos el adjetivo o adverbio comparativo, ¿no? Que puede ser, no sé, si es corto decimos por ejemplo faster than, bien, o si es largo decimos more y el adjetivo que estamos queriendo usar sin ningún tipo de transformación, el adjetivo como viene de fábrica, than, y la comparación 2 al final. Nosotros tenemos que cerrar siempre nuestra idea con la comparación 2. Bien, y después otra cuestión importante que voy a mencionar acá antes de seguir avanzando en esta cuestión de los adjetivos comparativos es que esto que les vengo explicando recién es la comparación entre dos cosas, ¿sí? Pero dos cosas, personas o acciones. Pero también podemos hacer la comparación de una cosa con respecto a un montón de cosas más. Que podemos definir el número como podemos no definirlo, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero, no sé, vamos a ir a un tema familiar para todos. Digamos por ejemplo, no sé, si yo quiero decir como que Messi es el más rápido de todos, por ejemplo, como para usar un adjetivo así común de los que tenemos acá en los ejemplos, ¿no? Entonces, yo en ese caso, si yo quiero decir como Messi es el más rápido y no decir más rápido que, no sé, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, como que quiero hacer una comparación de mi núcleo va a ser Messi, ¿sí? Y quiero compararlo con todo el resto, pero no necesariamente mencionando a todo el resto. Entonces, yo ahí digo, Messi is the fastest. Bien, como que lo termino con est, con est. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo una comparación sin la necesidad de que esté presente el comparativo 2, ¿sí? Porque el comparativo 2 vendría a ser todo el aglomerado de jugadores en realidad de los que no estoy haciendo mención, ¿sí? Porque si yo quiero decir lo mismo, pero usando la estructura que venimos trabajando recién, ahí yo tendría que decir Messi is faster than all the other players, bien, como todo el resto de los jugadores, ¿sí? Entonces, ese sería como el ejemplo como para salirnos un poquito de este campo en el que estamos acá. Entonces, como para resumir brevemente antes de pasar a la próxima diapositiva, usamos la terminación en er para palabras cortas cuando estamos haciendo una comparación entre dos cosas, ¿sí?
Y después cuando queremos hacer una comparación de una cosa sobre muchas cosas más, nosotros transformamos el en un est, bien, est. O en el caso de palabras terminadas con y, es iest, ¿sí? Bien, entonces, ok, acá estamos ya acá en los adjetivos comparativos, ¿no? Entonces, algunas cuestiones importantes que hay que tener en cuenta, que lo que hacen es que modifican sustantivos y si modifican sustantivos y siguen estas reglas, ¿sí? Eso es importante. Los adjetivos comparativos, esta es como su función, modifican sustantivos y tienen que seguir estas reglas. Si el adjetivo es de una sílaba, es decir, adjetivos cortos como tall, fast, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, le agregamos el er, primero porque son palabras cortas, ¿sí? Entonces, si terminan en consonante más vocal más consonante, se duplica la última letra. Bien, entonces, en este caso tenemos el, no sé, el big, ¿bien? Entonces tenemos acá consonante vocal, la I, y la G, otra consonante. Entonces B, G, consonante, I, vocal. Entonces, como nosotros tenemos eso, para decir más grande, como más grande que, decimos bigger, pero duplicamos la G, ¿sí? Ponemos la G dos veces. Que nos pasa lo mismo, por ejemplo, en tall, como que no nos pasa tanto, realmente, porque no tenemos que hacer esta transformación, porque ya es como que está hecha de entrada, ¿sí? Con lo que es el adjetivo tall, de alto, ¿sí? De alto en cuestión de estatura, porque esto es otra cuestión importante que hay que tener en cuenta. Uno tiene que tener en consideración que hay palabras en el inglés que pasadas al español tienen un mismo significado, ¿sí? Porque yo puedo decirles, por ejemplo, high y tall son alto los dos, ¿sí? Solo que tenemos que tener en consideración el contexto en el que nosotros lo estemos queriendo aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros usamos el tall para describir lo que es la estatura, ¿bien? La altura de una persona o de algún objeto, ¿sí? Generalmente lo usamos para las personas, porque después hay variaciones, ¿sí? Y usamos el high, bien, escrito H-I-G-H, para describir la altura de, por ejemplo, no sé, un edificio, una montaña, o la altura a la que está un avión, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta diferencia. Pero, reitero, puede pasar, lo cual yo voy a decir que no está bien, porque genera cierta confusión acá, que puede pasar que, no sé, en series o películas o en algún contexto de conversación, escuchen a una persona decir it's a tall building, bien, como para decir es un edificio alto, y como que estaría bien a medias, ¿sí? Porque se puede aplicar el tall para lo que son edificios, por eso es que también anteriormente dije para personas o objetos usamos el tall, pero el high no lo podemos aplicar a personas. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar otra confusión, ¿bien? Esto es más una cuestión cultural que otra cosa, como para que la tengan en consideración. Si ustedes quieren decir que una persona es alta, pero dicen, no sé, that person is high, como que lo que se puede entender es que la persona está pasada de drogas, ¿bien? Esto es algo importante a tener en consideración. Esto es un tip cultural, más que nada, ¿bien? Como que si viajan a Estados Unidos o algún país anglosajón, no vayan diciendo
no vayan diciendo I'm high o X persona es high, porque como que se puede malinterpretar en demasiadas maneras. Entonces, la conclusión es que tall lo usamos para lo que son lo que es la estatura y la altura de las personas. ¿Sí? Ok, entonces estábamos con lo de una sílaba. Entonces ahora pasamos al siguiente punto con dos sílabas terminadas en i. Bien, dos sílabas terminadas en i. Entonces, esto es lo que les venía explicando recién, esta regla de que cuando nuestro adjetivo termina con i, lo que nosotros hacemos es transformar esa y en una i latina y después le agregamos el al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el adjetivo happy, ¿no? De feliz, y decimos happier, ¿sí? Y como verán, hicimos ese reemplazo de la y por la i latina. Bien. Y acá, si bien es una palabra corta, como que para que se entienda bien el tema de cuándo detectar que una palabra se separa en una sílaba, dos sílabas o tres sílabas, las palabras son de una sílaba cuando tienen como límite 4 letras, ¿sí? Que está bien, no se van a encontrar con muchas palabras que no tengan más de... así, palabras de una sílaba que tengan más de 4 letras, ¿sí? Y no existen palabras tampoco que sean más cortas que esto, como que generalmente el límite es entre 3 y 4 letras. Esto es un pequeño tip importante. Y después, ya pasándonos las 4 letras, es como que tenemos que considerar un poquito ahí de separar en dos sílabas, ¿sí? Por eso es que happy es como que hacemos happy, ¿bien? Como que lo separamos. Y después, otra cuestión con las palabras que nosotros separamos en sílabas, una cuestión importante que hay que tener en cuenta es esto que nosotros llamamos en inglés el sentence stress, ¿sí? Que sería como la traducción. No sé si habló alguien ahí. Escuché ahí que alguien como quiso decir algo, creo, pero no sé si hay alguna duda hasta el momento. Pero en caso que no, voy a pedirles que muteen los micrófonos. Veo que están todos muteados, así que estamos bien con eso. Es para que no haya interferencia ni nada. Bueno, entonces, lo que les venía explicando de esta cuestión del sentence stress, que esto lo explico breve, es que, como para explicarlo en una forma sencilla, sería el énfasis que nosotros le ponemos a una sílaba determinada de una palabra, ¿no? Que esto ya va para lo que son las palabras de 2 sílabas a de las palabras más sílabas, palabras de 3 sílabas, de 4, de 5 y así. Que también, no vamos a tener palabras eternas tampoco, ¿sí? Como que 5 sería medio el límite en términos generales. Entonces, lo que nosotros conocemos como sentence stress sería esta cuestión de lo que nosotros pronunciamos con un poco más como de acento, ¿bien? Por ejemplo, si yo digo la palabra happy, como que yo tendría que ponerle ese énfasis a la primera sílaba, ¿bien? Cuando digo ja, ¿bien? Porque si yo le pongo el énfasis a la segunda sílaba, tendría que decirlo más como happy, ¿bien? Entonces, lo concentramos en la primera sílaba, ese caso. Bien, después, el tercer punto que nosotros tenemos acá, ¿no? Es el de 2 o más sílabas. Bien, entonces acá ya estamos entrando en el campo que veíamos recién de aquellas palabras que son más largas, bien, palabras más extensas, a las que nosotros, en vez de agregarles el ER, nosotros le agregamos simplemente adelante el more, bien, more expensive, como podrán ver acá, bien, more expensive en el ejemplo. Y después, por último,
el último punto, que este es como el más importante, son para los adjetivos irregulares, porque sí, en el campo de los adjetivos también existe esta cuestión de regulares e irregulares. Bien, que como para ponerlo en grados sencillos, los regulares vendrían a ser aquellos que... irregulares, sí, estaba por cometer ahí medio un error grosero, que no sería tanto con la terminación de ER, sino que hay... los regulares son los que no se modifican. Entonces, los adjetivos regulares son los que no se modifican y los irregulares son los que tienen alguna pequeña modificación, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, acá como les pongo, nosotros para decir good, algo bueno, ¿no? Bueno o bien puede ser, dependiendo obviamente del contexto en el que nosotros estemos queriendo aplicarlo, ¿sí? Generalmente es bueno, porque cuando nosotros utilizamos good como adjetivo es para describir algo más que describir cómo nos fue en algo, ¿sí? Y es irregular porque nosotros no decimos gooder, ¿bien? Porque no existe el concepto de gooder, ¿bien? Sino que en vez de eso decimos better, ¿bien? Better. Que esto depende también del inglés americano, el británico, de qué tanto pronuncian la T. ¿Sí? Puede ser better, ¿bien? O también puede ser en el caso de bad, sería worse, el adjetivo irregular, en cuestión comparativa, el adjetivo comparativo irregular, ¿sí? Bien, y después por último, en el adjetivo far, ¿sí? Podemos decirlo de dos maneras, podemos decir farther o further, bien, más como R y ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no?, de lo que son adjetivos comparativos irregulares. Esta cuestión de que se transforma completamente la palabra o tiene alguna transformación leve. Acá podemos ver que no, que todas estas palabras tienen una transformación bastante grande, ¿sí? Y en las que nosotros estamos aplicando en algunos casos nomás la existencia del ¿sí? Como es en further y en better, ¿sí? Porque en el debate, por ejemplo, verán que dice worse y no aplicamos el ER, ¿sí? Y obviamente, como para aprender estas cuestiones no es ningún tipo de teoría ni nada por el estilo, sino más una cuestión de fórmula, más o menos, medio como si fuese una cuenta, ¿sí? Bien, ahí estoy viendo cómo estamos de tiempo. Por el momento estamos bien. Así que, bien, vamos a pasar a lo que son los adverbios comparativos. Ya vimos lo que son los adjetivos comparativos y ahora vamos a pasar al campo de los adverbios, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos acá es que los adverbios comparativos lo que hacen es que modifican verbos y acciones y se forman de manera similar a los adjetivos comparativos, ¿sí? Entonces, en caso de que son cortos estos adverbios, se les añade el al final, ¿bien? Como faster, harder, ¿sí? Que también es como que representan medio el mismo campo que los adjetivos. Por eso es que son tan similares. Después acá ya tenemos medio nuestra primera diferencia, ¿no? Que nosotros lo que hacemos para lo que son los adverbios largos, ¿no? Lo que hacemos es que los terminamos con li, ¿sí? Como para decir algo, como para no usar el todo el tiempo y para hablar
de estas cuestiones de adverbios. No, el agregarle el li, traduciéndolo al español, no sería decir más lento que, por ejemplo, si yo digo slowly, no es decir más lento, sino que es decir como lentamente. ¿Sí? El terminarlo con li sería como en el español agregarle mente. ¿Sí? Entonces sería como lentamente o más lentamente o silenciosamente o más silenciosamente, el more quietly. ¿Bien? Bien, y después en el campo de los irregulares tenemos lo mismo, ¿no? El well, que vendría a ser como el adverbio de good, ¿sí? Representa el better, como que ahí tienen la misma transformación. Después el badly, que vendría a ser nuestro adverbio del adjetivo bad, ¿sí? Que también vendría a ser el worse, como era en el caso de los adjetivos comparativos, el bad, ¿sí? Y después tenemos little, vendría a ser less. Y después el far nos queda igual que en el campo de los adjetivos comparativos, ¿sí? Entonces, van a ver que en muchas cuestiones, que fue justamente por lo cual puse estos contenidos juntos, es que se parecen demasiado los campos entre los adjetivos comparativos y los adverbios comparativos. Solo hay muy pequeñas diferencias como para darnos cuenta cuando estamos hablando de el uso de adjetivos comparativos y cuando tenemos que estar hablando de la aplicación de adverbios comparativos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un poco lo que sería la estructura, ¿sí? Entonces tendríamos, ¿no?, lo que es el verbo más el adverbio, que puede ser terminado con o more, y el adverbio en su formato natural, ¿sí? Dependiendo de si son palabras cortas o largas respectivamente. Y después, por último, el than, y ahí nosotros estaremos ya metiendo lo que es nuestra comparación 2. ¿Bien? Bien, entonces, en el campo de verbo es importante tener en cuenta que nosotros como que ahí podemos meter algún verbo algún verbo clásico, ¿no? Algún verbo puede ser regular, puede ser irregular, ¿no? Y como que nuestro sujeto, en este caso, vendría a representar, ¿no? Puede ser la persona, cosa o acción. Recordemos que también tenemos que tener en consideración que podemos comparar acciones. Entonces, lo que vendría a ser el sujeto en la estructura de nuestra oración en este campo, vendría a ser esta cuestión de la comparación 1. ¿Sí? Nosotros agarramos a la comparación 1 como si fuese el sujeto de nuestra oración, y la comparación 2 vendría a ser como la parte transitiva, ¿no? Como lo que nosotros necesitamos como para completar nuestra oración, a lo que nosotros necesitamos transitar, ¿sí? Mejor dicho, a lo que hay que llegar, porque yo no puedo abrir una comparación y después no tener con qué comparar. Bien, porque yo puedo englobar, puedo no ser preciso con lo que estoy comparando, porque puedo estar de forma implícita comparando 1000 cosas pero englobadas en una, pero como que tengo que expresarlo de alguna forma, no puedo simplemente no decirlo y que quede a la interpretación de cada uno, porque es dejar un final abierto sin ningún tipo de explicación, y eso a lo único que me abre las puertas es a críticas y a errores gramaticales, ¿sí? Es el único camino al que me llevaría el hacerlo de esa manera. Entonces, acá les voy a hacer un pequeño cambio, que esto lo quiero hacer con ustedes, ¿sí? Que es esta cuestión de,
Vamos a ponerle comparación 1. Disculpenme si voy lento, pero yo soy medio maniático con esta cuestión de la ortografía. Bien, dan. Vamos por este lado. Más lo que es la comparación 2. ¿Sí? Entonces, comparación 1 vendría a ser, lo voy a poner acá entre paréntesis, nuestro sujeto, que no necesariamente es una persona, reitero. ¿Sí? Entonces, nuestro sujeto, que puede ser persona, acción o objeto. Sí, no sé si habló alguien. Veo que hay alguien ahí que tiene el micrófono prendido y repito nuevamente para quienes no hayan estado presentes que pido los micrófonos apagados para que no haya interferencia de sonidos, ya que esta clase está siendo grabada y más adelante se va a publicar al YouTube. Bien, buenísimo, gracias. Ahí estoy viendo. Voy a hacer una pequeña revisión para ver que nadie tenga los micrófonos prendidos, a ver si quiero ver si hay alguien en el chat hasta el momento. Creo que no. Bien, a ver, en el chat nadie está escribiendo, perfecto. Ok, bien, entonces esto por un lado. Ahora vamos a pasar, ¿no? Tenemos el campo de lo que son las comparaciones de igualdad e inferioridad. ¿Sí? Que esto cambia un poquito, ¿no? Porque en las comparaciones que nosotros estábamos haciendo recién eran para marcar diferencias, ¿sí? Como para decir, no sé, X es más que Y o menos que Y o Y es más que X y así. Bien, son comparaciones que, o sea, es comparar para diferenciar, ¿sí? Comparar como para marcar una división entre dos cosas, ¿sí? Pero acá vamos a entrar en lo que es la cuestión de comparar como para decir que algo es igual, ¿no? X es igual a Y, por ejemplo, o decir X es menos que Y, ¿sí? Entonces, yo con esa última comparación estoy haciendo medio lo mismo que con lo otro que fuimos viendo recién de marcar una diferencia. Pero ¿cuál es el dato de color acá? La diferencia que yo estoy marcando acá es esta cuestión de que estoy siendo más preciso en la diferencia, ¿sí? Estoy siendo más preciso en qué es diferente entre una cosa y otra, ¿sí? Entonces, como para entrar en lo que son las estructuras de estas comparaciones, son que cuando yo quiero hacer una comparación de igualdad, ¿sí? Digo as más el adjetivo o adverbio y después al final también as, como que de ambos lados tengo un as. Bien, acá no entra el campo de el o el more, el adjetivo o adverbio, ¿sí? Acá como que las herramientas de los que fuimos viendo recién no aplican acá. Acá es un universo alterno, acá no existen o no están presentes por lo menos, ¿sí? Entonces decimos as, el adjetivo adverbio más el otro as, ¿sí? Y después detrás de este as vendría lo que es la comparación 2. Comparación 2. Y acá pondría comparación 1. ¿Sí? Comparación 1 más as más adjetivo adverbio más as más comparación 2. Entonces, she, comparación 1, is as tall, ahí ya tenemos el verbo, ¿no? El is vendría a ser nuestro verbo, as, nuestro primer as, no la carta
no la carta del solitario, sino el as de la comparación, el adjetivo, ¿no? Después el segundo as y finalmente la comparación 2, me, ¿sí? Entonces, con esta estructura nosotros mantenemos a ambas comparaciones en la misma categoría, ¿sí? Como que no son diferentes. No hay ninguna comparación que sea superior a la otra o inferior a la otra. Están en el mismo rango acá. En cambio, en la inferioridad, ahí ya tenemos un pequeño quilombo, ¿no? Un pequeño problema, ¿no? Que ya arrancamos pésimo, ¿no? Con la entrada del less. Bien, que es justamente nuestra marca principal, el sello de fuego que nos dice esto es inferior. Bien, que el less es decir menos que, ¿sí? Entonces nuestra estructura sería, para ir agregándole cosas, no comparación, vamos a poner compa 1, vamos a abreviar, compa 1 más el verbo, ¿no? Voy a ir agregando cosas con ustedes acá. Entonces comparación 1 más verbo, que debería ser el is, ¿no? Que lo voy a dejar así porque está en el ejemplo, eso lo podemos ir viendo. Entonces comparación 1 más el verbo más less, ya acá esto lo voy a poner en negritas, lo voy a subrayar, ¿viste? Para que se note bien. Esta es nuestra herramienta que nos marca la inferioridad, ¿sí? Después, más el adjetivo o adverbio, ¿sí? Y finalmente, than, y acá más el comparación 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo this car, bien, this car, comparación 1, más el verbo is, después el less, ¿sí? Less, después el adjetivo adverbio, fast, bien, lo dejo ahí en su formato normal. Como me viene el adjetivo de fábrica, quiero decir con esto. Y después tenemos el than, ¿sí? Than, bien, que vendría a ser el... O sea, el less es el menos y el than es el que. Entonces como que juntando esos dos digo menos que... Tal, una cosa es menos que tal otra cosa, ¿sí? Y después finalmente el that one, ¿sí? Vendría a ser nuestra comparación 2. La segunda cosa que nosotros comparamos, ¿sí? Bien. Ok, después acá vamos a ir con lo que son las comparaciones intensificadoras. Como que yo lo que quiero acá marcar, estoy de vuelta entrando en el campo de marcar diferencias, pero esta vez marcarlo en serio, como marcar una gran diferencia. Generar una grieta entre una cosa y la otra, cosa que sea abismal la diferencia, ¿sí? Entonces, los usamos justamente para, como dice acá, para indicar una gran diferencia, se usa much more o far more, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a ir transformando, poner el it, vendría a ser, lo voy a hacer un pequeño parate ahí, ¿no? Entonces, vamos a poner lo que es la estructura, ¿no? Entonces tenemos, comparación 1, bien, que en este caso vendría a ser el it, ¿sí? Y acá van a ir notando algo a medida que lo voy explicando, ¿no? Entonces tenemos más el verbo is, ¿sí? Entonces it is, después el much more, vamos a poner, vendría a ser nuestra comparación intensificadora, much more, vamos a poner nomás, más, como abreviatura lo voy a poner,
¿Qué? MM, vamos a poner much more. Esa va a ser nuestra abreviatura. Y acá le voy a poner OFM. No es la radio, sino es far more en este caso. Entonces tenemos much more o far more, dependiendo del que más nos guste, ¿sí? El que más nos guste todos. Y después no tenemos una comparación 2. ¿Podemos tenerla? Sí. Pero en este ejemplo en concreto no la tenemos. ¿Por qué? Porque digo, it is much more expensive. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo quisiera agregar una comparación 2, yo tendría que decir than, ¿sí? El than tiene que estar siempre presente. Lo invitamos a todas partes al than. Es el popular de la clase, lo invitamos siempre. Es el alma de la fiesta. Y después ahí sí ya podemos meter la comparación 2. Pero si yo no quiero invitar a la comparación 2, tampoco invito al than, ¿sí? Como que acá hago esto. Como tenemos acá en nuestro primer ejemplo, ¿sí? It is much more expensive. Lo dejamos ahí, porque es como nosotros lo que nos queremos concentrar es en lo que vendría a ser nuestro sujeto. Tal cosa es mucho más caro que qué, no sé. Queda a interpretación de la otra persona, ¿sí? Porque yo sí puedo decir, no sé, esto es mucho más caro que una casa. Bien, entonces ahí sí pongo la comparación 2 y traigo otra cosa, apelación, ¿sí? Pero estoy en el derecho de no hacerlo, en este caso, ¿sí? No es que es indispensable tener una cosa para comparar acá. No es como en los otros casos que sí lo necesitaba. Bien. Y después nos pasa lo mismo cuando queremos marcar una pequeña diferencia, ¿sí? Que es medio contradictorio con el título que tenemos en este apartado de comparaciones intensificadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no estamos haciendo una diferencia abismal, como les venía diciendo antes, sino una pequeña diferencia, como un poquito más, ¿sí? Que ahí usamos el a bit more o a little more, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, he is a bit taller. Entonces, como que digo, es un poco más alto. Pero no estoy diciendo más alto que quién. ¿Por qué? Porque no es necesario. No tengo que andar haciendo esta comparación. Pero, si yo quiero hacer la comparación, si yo quiero comparar a nuestro sujeto, ¿sí? La comparación 1, si yo quiero compararlo con alguien más, estoy en mi derecho a agarrar a alguien y agregarlo a mi combo, ¿sí? Es solamente, sería medio un extra que yo le agrego, que reitero, no es del todo necesario en este caso, ¿sí? Bien, entonces esto sería toda esta cuestión de lo que son los adjetivos y adverbios comparativos, ¿no? Y lo que fuimos viendo de los adjetivos terminados con ed e ing, ¿sí? Que como para hacer un repaso breve, tenemos que tener en consideración este apartado de acá, ¿no? Los adjetivos terminados con ed los usamos para describir alguna emoción o sentimiento, ¿sí? De algo o de alguien, ¿sí? Y los terminados en ing, perdón, se me traba la lengua, ya son las 6 de la tarde casi. Ya creo que todos queremos descansar un poquito. Los usamos para describir la causa de una emoción, ¿sí? Como, por ejemplo, si yo digo, no sé, this show is boring, como este show es aburrido. ¿Yo cómo defino que es aburrido? Porque me está generando aburrimiento. Porque yo estoy sentado en mi sillón mirándolo y no me está generando ningún tipo de emoción positiva. Me está generando aburrimiento. Entonces, yo puedo hablar del tema de dos formas distintas. Si yo quiero describir cómo me siento yo, ¿sí? Si yo quiero decir cómo yo me siento, digo, I'm bored, ¿bien? O this show is making me bored, ¿bien? En cambio, si yo quiero describir el programa,
y no enfocarme no enfocar esa emoción en mí, ahí digo the show is boring. Bien, lo termino con el ing, que repito para que quede marcado que no tiene que ver con esta cuestión de los tiempos verbales. Este como que es otro campo, otro universo, otro planeta, vamos a decir, ¿sí? Bien, quiero ver cómo estamos de tiempo. Perfecto, bien, son las 6. Así que bien, ya por la clase de hoy estamos. Vamos a tener clase la semana que viene a la misma hora, el viernes. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong, let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.